Bueno, como primer tema tenemos el área. El cálculo de áreas es una de las aplicaciones más comunes de la integral definida. En particular, se pueden utilizar para encontrar el área bajo la curva de una función continua o el área entre dos funciones en un intervalo. De esto les voy a hablar más adelante. En conclusión de las áreas, el cálculo de áreas usando integrales es una herramienta fundamental en el análisis matemático. Permite cuantificar espacios bajo o entre curvas con gran precisión, lo que es útil en múltiples disciplinas. Dominar esta aplicación es clave para entender fenómenos de acumulación y cambio en la ciencia y la ingeniería. Como segundo tema les voy a hablar sobre el área bajo la gráfica de una función. El área bajo la gráfica de una función representa la acumulación del valor de esa función entre dos puntos del eje X. Es muy útil para calcular cosas como distancia recorrida, cantidad acumulada, entre otras. Se obtiene usando una integral definida. Por aquí tenemos un ejemplo en el cual es calcular el área bajo la curva f de x igual a x al cuadrado entre los intervalos 0 y 2. Ponemos la integral del 0 a 2, x al cuadrado por dx igual, esto ya integrado nos daría x al cubo entre 3 y después de evaluarlo del 0 al 2 nos daría un total de 8 tercios. Esto como conclusión tiene que calcular el área bajo la curva permite cuantificar cuánto de una magnitud se acumula entre dos puntos usando integración. Bueno, ahora tenemos área entre las gráficas de dos funciones. Cuando queremos saber qué área hay entre dos curvas, por ejemplo dos funciones, calculamos la diferencia entre ellas y luego integramos. Se usa mucho en física y economía. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se encuentra el área entre f de x igual a x al cuadrado y gx igual a x entre los intervalos 0 y 1. Ponemos la integral 0 al 1 en el cual está x menos x al cuadrado por dx. Esto ya integrado nos daría x al cuadrado entre 2 menos x al cubo entre 3. Evaluado del 0 a 1 nos daría un sexto. Como conclusión de este tema, que es el área bajo las curvas, esta técnica nos da el área encerrada entre dos funciones, muy útil para comparar magnitudes cambiantes. Ahora tenemos longitud de curva. La longitud de una curva es un intervalo, se puede calcular mediante una fórmula que involucra la derivada de una función. Esto es importante, en ingeniería, diseño de caminos, etc. La fórmula es L igual a integral evaluado de A a B, 1 más f de x al cuadrado, todo esto encerrado en una raíz cuadrada por dx. Como ejemplo tenemos, encuentra la longitud de la curva y igual a x al cuadrado desde x igual a 0 hasta x igual a 1. F de x igual a x al cuadrado es igual a 2x. Eso ya sustituyéndolo en la fórmula quedaría 1 más 4x al cuadrado por dx. Esta integral no tiene solución elemental exacta, pero se puede aproximar numéricamente. Y este tipo de integrales permiten conocer la distancia real recorrida sobre una curva, útil para trayectorias no rectas. Ahora les voy a hablar sobre el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Para iniciar con la definición, los sólidos de revolución son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos. El cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Esto concluye que los volúmenes de sólidos de revolución representan una fascinante aplicación del cálculo integral que nos permite determinar el volumen de objetos tridimensionales, generados al girar una región bidimensional alrededor de un eje. Esta técnica es fundamental no solo en las matemáticas puras, sino también en diversas ramas de la ingeniería, la física y el diseño. Siguiendo con el tema de cálculo de volúmenes de sólidos por revolución, tenemos el método del disco. Si giramos una región del plano alrededor de un eje, obtenemos un sólido de revolución. El volumen de este disco de radio y de anchura es volumen de disco es igual a pi
o radio al cuadrado por la anchura. Para ver cómo usar el volumen del disco y para calcular el volumen de un sólido de revolución general, se hacen n participaciones en la gráfica. Y por aquí tenemos el ejemplo de cómo sería más o menos. Como último tema para concluir este video son las integrales impropias. Las integrales impropias son integrales definidas que cubren un área no acotada, es decir, una integral impropia de una función es el límite de una integral definida, cuando uno o ambos extremos del intervalo de integración se acercan a un número que no está dentro de su dominio, como es el caso del infinito o menos infinito. Por aquí tenemos 3 ejemplos. Es importante acotar que se puede presentar una integral definida impropia cuando la función integrando no es continua, es en uno o en todo el intervalo de integración. Por ejemplo, la integración evaluada del 0 al 6 sobre donde 1 sobre x por dx. Las integrales impropias es una extensión natural a las propiedades de la integral y un replanteamiento del concepto del área bajo la curva.